Bien, dentro de esta colección de vídeos en sucio voy a resolver un ejercicio muy básico de déficit público a mis alumnos de primero de introducción. Es un ejercicio en el que se pide la representación gráfica de la función del déficit y después analizar una serie de alteraciones de los componentes del gasto. Bien, lo primero de todo sería representar gráficamente la situación de partida. Para eso os animo a que recordéis un vídeo teórico explicando la composición del déficit. Lo primero vamos a recordar la expresión del déficit, que voy a llamar DF, sería gasto más transferencias públicas menos impuestos. Como los elementos habituales del modelo son que el gasto es autónomo, que las transferencias son a su vez autónomas y que los impuestos son proporcionales con respecto de la renta, obtenemos una expresión del déficit tal como está. Ya está. Bien, ahora la cuestión relevante es darse cuenta que nos piden que lo representemos en un gráfico que lo relacione con la renta. Es decir, si hago aquí y represento aquí el déficit y aquí la renta, lo primero que tenemos que darnos cuenta es comprobar que la ordenada, el déficit, está expresado en función de la renta. Y sucede efectivamente así. La ordenada, el déficit, está expresado en función de la abscisa, la renta. Por tanto, estamos en condiciones de analizar la pendiente. La pendiente sería la derivada del déficit con respecto de la renta. Y si os dais cuenta, la pendiente sería este término de aquí, menos C sub i, negativo y menor que la unidad, porque el tipo impositivo es menor que oscila entre 0 y 1. Y la ordenada en el origen, o la ordenada del origen, que sería el valor del déficit, voy a poner en otro color para que se vea bien, que sería el valor del déficit cuando la renta vale 0. Si la renta vale 0, todo esto es 0. ¿Lo veis, verdad? Con lo que la ordenada en el origen, voy a poner otra vez en rojo, sería ordenada en el origen. Bueno, voy a borrarlo de otra forma, voy a poner otra forma. Voy a ponerlo directamente para no liaros. Sería G más TR, que lógicamente es positiva. Por tanto, tendríamos una ordenada en el origen positiva, que sería este punto de aquí, G más TR, y tendríamos una pendiente negativa menor que la unidad, pues algo parecido a esto. Con lo que podríamos, sigo aquí, hasta aquí, podríamos identificar que esta es la expresión del déficit. Bien, ni que decir tiene, yo creo que es bastante evidente, voy a prolongar este eje para que se vea bien lo que quiero decir. Lo que es evidente es que los distintos puntos en los que nos situemos en esta función representan distintas cosas. Si os fijáis, voy a elegir este punto, que va a ser el punto 1. O bueno, voy a llamarlo de otra forma. Esto lo voy a llamar el punto E. Esto de aquí arriba lo voy a llamar el punto D y esto de aquí abajo lo voy a llamar el punto S. ¿Por qué lo llamo de esta forma? El punto E, si os dais cuenta, representa una situación de déficit cero, es decir, es una situación de equilibrio presupuestario. En este punto, los ingresos, TI por I, coinciden con los gastos. Los puntos que están por encima, cuando digo por encima me refiero en esta parte cogeros de color, en esta parte de la recta, todos estos puntos de aquí
Si os dais cuenta, son puntos que representan niveles de renta más bajos y, por tanto, niveles de ingresos más bajos. Para el mismo nivel de gasto, los puntos superiores, como el punto D, este punto de aquí, representa déficit. Déficit público o déficit presupuestario. En este caso, los ingresos son menores que los gastos. Y por último, en este otro color, azul, los puntos que están en este tramo de la función son puntos en los que los niveles de renta son más elevados que los del equilibrio. Es decir, el punto S va a representar superávit público o superávit presupuestario. Es decir, los ingresos por I son mayores que los gastos. ¿Vale? O sea que antes de hacer ningún tipo de ejercicio conviene caracterizar de forma correcta la función que hemos representado, sabiendo que este punto de aquí es el punto que representa el equilibrio. Todos los puntos que están por aquí encima son puntos que representan situaciones de déficit y todos los puntos que están por aquí debajo son puntos que representan situaciones de superávit. Bien, a partir de ahí, bajo, voy a recordar antes que tengo que analizar un aumento de gasto público, un aumento del tipo impositivo y un aumento de la renta. Bien, voy a ponerlo aquí abajo. Voy a recordar la expresión del déficit aquí en todo el medio. Y voy a representar aquí un aumento del gasto, aquí un aumento del tipo impositivo y aquí un aumento de la renta. Aquí tengo déficit, 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 renta, 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 función déficit 0, déficit 0, déficit 0. Me dice el enunciado, si no recuerdo mal, que partimos de una situación de equilibrio presupuestario. Pues parto de este punto, es sub 0 que es equilibrio, punto de sub 0 que es equilibrio, punto de sub 0 que es de equilibrio. Bien, primera cuestión a analizar. Un aumento del gasto público. Bien, suponiendo que no hay ningún tipo de implicación posterior con respecto a la renta, que eso veremos que no es así, pero de primeras, un aumento del gasto incrementa los gastos del sector público y, por tanto, intuitivamente, si nuestro punto de partida es de equilibrio presupuestario, intuitivamente vamos a pasar a una situación de déficit. ¿Cómo lo representamos gráficamente? Pues si recordáis, este punto de aquí representa la ordenada en el origen y es G más TR. Esto es la ordenada en el origen. Por tanto, un aumento del gasto lo que hace es aumentar la ordenada en el origen. Como la pendiente es constante, porque la pendiente es menos T sub I y no se ve afectado, lo que supone es un desplazamiento paralelo y hacia la derecha de esta función, y si la renta no varía, supone pasar a este punto superior, que puedo llamar S1, y que lógicamente es un punto de déficit público. Bien, vale. Segundo apartado, nos piden que analicemos un aumento del tipo impositivo. Voy a utilizar otro color, utilizar el rosa, por ejemplo. Bien, aumento del tipo impositivo. Un aumento del tipo impositivo lo que supone es, para el mismo nivel de renta, aumenta los ingresos y, por tanto, supone una reducción del déficit. Es decir, dado que partimos de una situación de equilibrio presupuestario, vamos a pasar a una situación de superávit. ¿Cómo lo representamos? Pues un aumento del tipo impositivo
afecta a la pendiente. Esto ya hemos dicho que era la pendiente. Cuanto mayor sea el tipo impositivo, mayor pendiente. Como la ordenada en el origen es la misma, tendría esta función del déficit, con lo que para el mismo nivel de renta tendría este punto que está por debajo, que como hemos explicado antes es superávit. Déficit, bueno, en el caso anterior se me ha olvidado poner el nivel de déficit. Voy a poner aquí, sería una casualidad, aquí abajo. Déficit. Vale. Bien, y este último caso, voy a ponerlo en verde. En verde. Tenemos que aumenta la renta. Si aumenta la renta no afecta ni a la ordenada, fijaos, la ordenada en el origen no depende de la renta, ni afecta a la pendiente, porque la pendiente depende del tipo impositivo solo. El cambio de la renta, como es una variable representada en el gráfico, supone, fijaos, conforme aumenta la renta, supone un movimiento a lo largo de la función. Conforme aumenta la renta, aumenta los ingresos. Y si aumentan los ingresos, tenemos menos déficit. Como partimos de una situación de equilibrio presupuestario, tendremos superávit. ¿Cómo lo representamos? Insisto, la función no varía y es un movimiento a lo largo de la misma. De tal forma que si la renta llega hasta este nivel, el punto al que llegaremos será este, es 1, que representa un punto de superávit. Y no tiene más el ejercicio. No tiene absolutamente más que quizás recordar que este ejercicio es muy sencillo y se basa sobre el supuesto de que no hay posteriores efectos sobre otras variables de la economía. Más adelante veremos que hay interacciones que lo complican todo, pero de primeras yo creo que es muy intuitivo ver cómo afectan al déficit público las distintas variaciones o del gasto, de los impuestos o de la renta que sufre la economía.